Yo me fui a trabajar como cualquier día en moto, trabajo en Castelldefels y bueno, al incorporarme aquí mismo, nada, 5 minutos de casa. Al incorporarme en la autopista, pues salía de una curva, estaba el suelo mojado y había habido un accidente más adelante. Entonces todos los coches frenaron de golpe, yo esquivé hacia la izquierda, pasaba, pero el coche de delante pues esquivó hacia el mismo lado. Golpeo contra el coche y mi cuerpo cae en el carril central de la autopista. Entonces empiezo a derrapar por el suelo, que llego a pensar que si no me frenaba nunca, y en ese momento lo único que pienso es que no me atropelle un coche. Vi que tenía el pie desviado hacia un lado completamente y interiormente no sabía cómo estaba. Me quedé quieto y bueno, ahí empieza el calvario, empieza 15 meses muy duros. Me rompo la tibia por 3 sitios y el peroné por 1. Contusiones varias, estuve ingresado ahora mismo no te sabría decir, 16, 17 días. He estado de baja 15 meses, estaba muy concentrado en ese tiempo de recuperarme, no buscar nada económico, no buscar ni indemnizaciones, ni que me repararan la moto, ni nada. Quería repararme yo. Quería volver a estar al 100%, cosa que todavía no estoy. Soy cocinero y el ritmo de trabajo pues es alto y muchas horas de pie, muchos cambios de ritmo, estático, ¿no? Posición estática de estar haciendo lo mismo. Limitaciones sí que tengo. Correr, nada. Correr ni intentarlo. Muchas veces estoy jugando con mis hijas e intento salir corriendo detrás de ellas y la misma placa me frena y no me deja correr. ¿Has vuelto a coger la moto desde el accidente? No. ¿El por qué? Porque está estropeada. Porque si no lo hubiera cogido al día siguiente del accidente, dentro de las limitaciones, ¿no? No es una cosa que me vaya a dar miedo, la moto, al contrario, es como todos, cualquier golpe en la vida te tienes que levantar con más fuerza y aprender de ello, ¿no? Y esto también. Fue un cúmulo de circunstancias, suelo mojado, un accidente, salía de una curva. No voy a culpar a la moto. Sí, tengo 2 hijas. Mi Naima, con 18 años, que me ayudó muchísimo, haciendo la compra, haciendo la comida, la cena, haciendo la casa. Tenía 17 para cumplir 16, para cumplir 17. Y muy bien, la verdad, muy bien. Y por desgracia, yo con ella por desgracia perdió a su mamá en el 2017 y está siempre conmigo. Y estuvo a tope. El peor momento para mí es cuando me suben a la ambulancia y pienso en mis hijas. Sobre todo la mayor, porque la pequeña pues sí tiene a su madre, pero pensé en ella y me desplomé, me derrumbé. Incluso me llega a decir una sanitaria, dice, ¿por qué lloras? Dice, gritas como un vikingo y lloras como un bebé. Y digo, por mi hija. Y dice, tu hija no iba en la moto contigo. Digo, por mis hijas, ¿no? Digo, pero sobre todo por la mayor, porque ella pues no tiene madre. Y que me fuese yo en ese momento, uy, perdón, me estoy emocionando. Que me fuese yo en ese momento era... Y pienso en ese momento. Anímicamente, muy mal, o sea, altibajos. No vas viendo que te recuperas, pero como es un proceso muy largo, ves que te estancas muchas veces. Me engordé muchísimo, creo que fueron 14 kilos de no hacer nada. Soy una persona muy activa, tanto en el trabajo como en todo lo fuera de lo laboral, ¿no? Y claro, esto es un frenazo de un día para otro. Me llaman ellos y me ofrecen el servicio, al cual estoy súper agradecido. Estoy súper agradecido porque me ayudaron muchísimo, mucho apoyo, me escuchan, yo soy de hablar también y me escuchan, analizan, me aconsejan y la verdad es que estoy muy agradecido, vuelvo a decir, estoy muy agradecido porque tanto con Monse como con Laura, no las he llegado a conocer personalmente por el tema del COVID, hacíamos las sesiones vía telefónica, pero 2 ángeles para mí. Que me hubiera gustado más presencial y cuando ha acabado todo el proceso y ver la ayuda que me han prestado y lo que me han llegado a ayudar, decir, ostras, ni que sea un café un día, ¿no?
ponerte cara, ¿no? O darte un abrazo y decirte muchas gracias. No te imaginas lo que llegaste a ayudarme. Mi padre, que en paz descanse, me dijo un día, dice, la vida es una batalla y nosotros somos los guerreros. Dice, te puedes tomar la vida de ser el guerrero que te pones en primera fila o el que te pones en quinta fila a verlas venir. Tú decides. Y yo soy de los de primera fila. Sí que es muy duro vivir esto. Pero, como digo yo, estoy de pie y estoy entero.